Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La terapia, con Elena Calvo. Cuatro y media, 3:30 en Canarias. La última vez que tuvimos a Elena Calvo en este estudio 101 de la Casa de la Radio, hablamos sobre el acoso escolar. En aquel momento, hace ya 2 semanas, pusimos sobre la mesa todas las claves en torno a este serio problema que afecta a 1 de cada 10 alumnos en España. Pero el asunto es tan amplio que hoy hemos decidido seguir abordándolo, aportando nuevos enfoques y demandando su participación a través del 900-137-137. Elena Calvo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, como siempre. Muchas gracias y encantada, como siempre. Pues si te parece, vamos a retomar este asunto que, como digo, es tan importante, afecta a tantos niños en nuestro país, y me gustaría recordar exactamente cómo se produce el bullying, el acoso escolar. Vale, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es y cómo se produce. Pues como todo maltrato, tiene que haber una reiteración, tiene que haber una intencionalidad, aunque la motivación que se persiga pues no está muy clara, no sabemos muy bien qué se persigue, pero lo que sí que sabemos es que de forma frecuente lo que se pretende es que la persona se quede aislada y molestar a la otra persona, hacer daño a la otra persona, ¿vale? Con la intención de que se quede totalmente aislada y con la intención de imponer el poder sobre esa persona o ese grupo de personas. Normalmente comienza por una persona que se apoya en un grupo que es mayoritario para arremeter contra una persona o un grupo que es minoritario, y normalmente se termina quedando sola porque si está apoyada por otras personas, pues normalmente hablamos personas, pero son niños, ¿vale? Escolares. Entonces, normalmente las otras personas, los otros niños, no suelen intervenir por miedo a que les pase exactamente lo mismo. Y se produce pues por la pasividad, por la falta también de sensibilidad y de solidaridad de las personas que lo están viendo, y porque es una conducta agresiva, totalmente desadaptada, y por la rabia y la ira que tiene el agresor contra la víctima. O sea, realmente es un sentimiento de odio. Es que les quieres hacer daño, no hay ningún tipo de empatía ahí. O sea, que el problema realmente lo tienen tanto la persona agredida, el niño, en este caso víctima, como también el agresor. En el fondo. Sí, a ver, hay un conflicto. No es lo mismo, evidentemente, uno lo pasa mucho peor, pero sí que es cierto que al otro niño también habría que ayudarle, ¿no? Por supuesto, y también las personas que son testigos. Pero a ver, es que tenemos que entender que los niños no hacen las cosas porque sí, para fastidiarnos. Un niño que está demostrando una conducta que es agresiva es porque el niño se encuentra mal, y la forma que tiene de canalizar algo que está mal dentro de él es sacándolo fuera. Y gracias a Dios, porque de algún modo, como te quedes el conflicto dentro o las emociones dentro, es muy malo. Pero lo que tenemos que ver es que ese niño, lo que está mostrando son síntomas de un conflicto interno, ¿vale? Entonces, hay que castigarle, sí, pero a ver, vamos a tratar de ayudarle. ¿Vale? ¿Y ¿Vale? cuáles son las formas más frecuentes de agresión? Las formas más frecuentes, es curioso, ¿no? Pero son los insultos directos, los indirectos, es el daño y robo a los aspectos, a todo el tema material que tengan, a la cartera y demás, es la agresividad, empujones, y también es cuando rechazan y cuando tratan de aislar a los niños. Sí. O sea, eso es tremendo. A ver, una agresión física es quizás lo que más duele, pero es que hay otras formas de maltrato psicológico que hace un daño profundo, y luego las repercusiones a nivel de adulto y obviamente en el presente son realmente muy muy complicadas de solucionar, porque tienen manifestaciones y sintomatología que no sabes muy bien de dónde vienen, y normalmente las personas que ya vienen a consulta de adulto te dicen es que yo no sé si eso lo tengo superado. No, esas cosas no están superadas. Ya. ¿Los niños acosados llegan a autolesionarse?
Depende de los casos, porque normalmente se sienten culpables. Los niños normalmente, yo recuerdo a mi niño, que es muy pequeñito, el año pasado que sufrió un bullying en el verano, en un campamento. Ellos no dicen nunca nada. Es muy complicado que un niño diga algo, ¿pero por qué? Porque tienen tal sensación de culpabilidad, porque claro, los niños le están culpando, y ellos llegan a un momento en el que se lo creen. Claro. Es que no tienen recursos los niños. Entonces se lo terminan creyendo y se callan, no dicen nada. Es posible, depende del temperamento, depende del apoyo familiar que tenga, depende de tantos aspectos, que es posible que el niño se odie a sí mismo porque él es malo y porque todo el mundo va contra él o porque él se siente mal. Entonces, si ya te agreden, pues nada, agrédete tú mismo también, te odias a ti mismo, ¿no? Ya. Pues si te parece, Elena, vamos a escuchar algunos testimonios que hemos recogido de dos personas que, bueno, han sufrido el acoso escolar, el bullying, de una manera directa o indirecta. En primer lugar, vamos a escuchar a Susana. Susana es la madre de un niño de 6 años que sufrió acoso escolar. Nos lo cuenta. Pues mi hijo tiene 6 años y de pronto empezó a hacerse sus necesidades en el colegio. No le había pasado nunca. Y de pronto un día y otro día, y ya preguntándole, digo, ¿qué te pasa? Y me decía, ¿por qué este niño me pega? Y yo al principio pensaba que era algo puntual, pues lo típico, que los niños no saben resolver los conflictos y a veces pues recurren a pegarse y ya está. Pero ya yo dije, me tienes que contar siempre todo lo que te pase, porque si no me lo cuentas yo no puedo hacer nada y no te puedo ayudar. Entonces empezó a decirme poco a poco que siempre le pegaba en el comedor, porque no es de su clase, es de la clase de al lado. Así que yo no quería saltarme a nadie y empecé a decírselo a las del comedor. Dije, oye, por favor, estar pendientes, que me dice el niño que le pega, le da patadas debajo de la mesa, le persigue en el patio. Se lo comentó a las personas que estaban en el comedor, que velan por el cuidado de los niños en el comedor. Estas, a su vez, se lo comentaron a la tutora, pero ella finalmente se dio cuenta de que todavía tenía que actuar un poquito más. Y le conté lo que pasaba, me dijo, no, si me lo han comentado las del comedor. Digo, sí, pero llevamos así varias semanas y no sé si estáis haciendo algo o no, porque el niño sigue igual. No te preocupes, que vamos a estar súper pendientes. Y siguieron pasando un par de semanas más y a mí ni me llamaba nadie, el niño seguía igual y yo ya estaba muy preocupada. Y ante esa inacción, Elena, ante la inacción por parte del colegio, ella decidió tomar cartas en el asunto y tomar una decisión escribiendo lo siguiente. Y les escribí el mail diciendo que no iba a consentir que mi hijo no estuviera seguro en el colegio, que fuera del colegio me encargaba yo, pero entiendo que dentro del colegio era responsabilidad suya y que si esto no se solucionaba ya, que iba a acudir a una inspección de educación. Y de forma inmediata me llamó la jefa de estudios al despacho, me dijo que estaban todos muy pendientes, que habían hecho observaciones en el patio. Ahí, a partir de ahí, la cosa empezó a cambiar y finalmente ahora pues el niño se encuentra mucho mejor. No ha vuelto a haber ningún problema. Sé que coincidían en una de las clases, en la de educación física, y el profesor de educación física dijo que él no quería separarlos, que él lo que quería es que aprendieran a convivir y que el otro niño aprendiera a respetar a mi hijo, no a aislarlos y que en un momento determinado se encuentren y fuera por él. Y sé que no les han separado, pero sí que están mucho más pendientes del otro niño. Qué importante es en estos casos la actuación de los colegios y qué importante también saber actuar, saber manejar esta situación por parte de los padres. Fantástico el testimonio, fantástico, porque además viene un poco al hilo de un oyente que intervino en el programa anterior y que decía que... Sí. A ver, aquí lo más importante es la detección precoz, y porque efectivamente comenta... llevaba 2 semanas quejándose y es que no le damos importancia porque ciertamente son cosas de niños, pero cuando el niño se queja de forma reiterada durante 1 o 2 semanas, de verdad, nos tenemos que poner alerta porque el coger las cosas a tiempo es imprescindible para poderlo parar también a tiempo y para que no se genere un trauma en el niño. En este caso es un niño de 6 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los profesores... A ver, todos los colegios tienen que tener un protocolo de actuación en estos casos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sí. El otro día me comentaba una persona que tiene un niño en un colegio en una zona un poco, digamos, regulín sí. de Madrid. Y la profesora pues decide que no quiere intervenir
porque, claro, las personas que están interviniendo en el bullying, pues tiene miedo de que intervengan y tengan consecuencias en ella. Entonces, Susana lo hizo fenomenal, porque cuando ocurren estas cosas y el colegio no interviene, y eso que tiene la obligación, desde luego hay que ir a la inspección, a los inspectores de educación, o se puede recurrir también a instancias superiores. A instancias superiores, ¿Y a pero la fiscalía? Sí, bueno, pero yo creo que De no hay menores, que me llegar refiero. tampoco a eso, será ¿no? un caso más extremo, pero efectivamente hay que moverse y hay que saber recurrir. A la Consejería de Educación, Eso. simplemente. Ujú. Y además es que se puede ir aquí en Madrid o en cualquier otra zona de España. Así que fantástico. Identificarlo, y la intervención del colegio es fundamental. Bueno, pues ahí va la respuesta. En este caso, cómo detectarlo, pues hay que hacer como hacía Susana. Y ahora, si te parece, Elena, también Tere, vamos a escuchar otro testimonio. Es el caso de Javier. En este caso, él sufrió bullying homofóbico. Yo no sabía por qué, pero los niños me apartaban, siempre me he sentido muy excluido de todos. No me han llegado no he sufrido una agresión física, ha sido más verbal, más un maltrato psicológico por parte de los niños. Y entonces esto se unía siempre a que yo he sido un niño he sido, entre comillas, muy empollón. He sido un niño muy listo siempre en el colegio, he sacado muy buenas notas. Entonces esto unido a que era un niño muy especial, debido a eso, a que los niños me veían especial por mi orientación sexual, pues me apartaban, y siempre me he sentido muy solo. Lo apartaban, creando una situación en la que él vivió un auténtico infierno durante buena parte de su infancia. Y yo creo que es muy importante, en este caso, el que los profesores ayuden mucho a los alumnos y se den cuenta de a quién están excluyendo y a quién no, porque en mi caso, por ejemplo, no se daban cuenta. Muy grave esto. Tal era su situación que llegaba a pasar los recreos de esta manera. Sí que he sentido años, sobre todo de los 11, 12, 13 años, de tener que esconderme incluso en los recreos, en los baños, para no sentir ese acoso en el recreo de los niños, de que si me insultaban, que si no sé qué, que si... Tremenda esa situación, y ya como, digamos, alegato final hace la siguiente reflexión. Actualmente tengo bastantes carencias de cariño, bastantes. A nivel de parejas, por ejemplo, me ha costado mucho adaptarme a ellos. No me he conformado nunca siempre he sacado pegas a las parejas, siempre he querido más cariño. Bueno, un nuevo enfoque, Elena, el del Tremendo. bullying homofóbico, el acoso por la condición sexual. Es que escuchas estos testimonios y es que se te caen las manos a los pies, porque lo escuchas desde un adulto que lo ha superado y tiene una estructura ya cognitiva mucho más formada y que lo sabe encajar. Pero de niño, un niño no lo sabe encajar esto. Entonces, el que te pases todos los recreos ahí recluido y que no sabes por qué eres distinto y no te quieren. O sea, queda un vacío en el que nunca el cariño y el amor que recibes de los demás es suficiente. Entonces aparecen celos totalmente injustificados, aparecen las dependencias emocionales, las relaciones tóxicas. Claro, empiezas a trabajar con estas cosas y dices, ¿de dónde te viene? Es que no sabes de dónde viene, y quitarlo no es nada fácil. Entonces, por favor, a los profesores y sobre todo también a los padres, aunque el trabajo, como estamos viendo en ambos casos, viene incluso más del colegio, pero los padres tenemos que estar muy, muy atentos por pequeñas señales para, en el momento en el que ocurren estas cosas, dar alerta al colegio por si ellos no se han dado cuenta, que seguro que sí, pero quizás están más en otras cosas. Pues precisamente sobre los profesores nos quiere hablar Félix, que está en ruta. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Nacho, buenas noches Elena. Cuéntanos, Félix. Mira, es eso, siguiendo la línea, yo quería hablarles sobre ese tema, que los profesores estuvieran un poco más atentos y más alerta. Bueno, más alerta no, porque es que se dan cuenta, sobre todo que manifiesten su malestar y manifiesten que niños sufren acoso y que lo digan abiertamente, y si tienen que denunciarlo, como bien ha dicho Elena, a la Fiscalía o a un organismo superior, que lo denuncien, porque se dan cuenta. O sea, no puedes estar 8 horas en un colegio, en un centro, y no darte cuenta de quién maltrata a quién y quién hace bullying a quién. Siempre se sabe quiénes son
los niños más conflictivos y siempre se sabe cuál es el que hace más daño o el que da más la nota. Y en ese sentido debería haber un organismo en el propio colegio en el que lo cortara de raíz desde el principio, que hablase con los padres o tutores y que se des en cuenta, porque lo que da mucha rabia es que cada vez que pasa algo de estos temas, ahora en las noticias sale que el centro escolar saca un comunicado como el que no tenía constancia, y eso no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea, porque es que no, si fuera un profesor solo con 30 alumnos, pues dice, bueno, todavía, pero es que son muchísimos profesores de muchísimos departamentos y que siempre se reúnen y comentan, y es seguro que no, es que este fulanito mira lo que ha hecho y tal, y no denuncia, no sabemos por qué. Bueno, pero pues, es un tema a tener en cuenta. Ahí está la reflexión de Félix, que estaba en ruta, que me parece muy interesante también el papel de los profesores, como estábamos indicando. Pero ya nos queda poquito tiempo, Elena. Me gustaría hacer una mención a ese otro tipo de acoso que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el uso de las redes sociales, y que es un acoso constante, es el ciberbullying. Efectivamente. Gracias, Félix, por tu intervención, muy interesante, por supuesto. El ciberbullying, al final, tiene que ver, pero no tiene que ver con el bullying. La similitud es que estamos hablando de menores igualmente. Y el acoso aquí no es físico, el acoso es más psicológico. Y se utilizan pues medios telemáticos, como puede ser Internet, puede ser los teléfonos móviles, consolas y todos los demás aparatos. Dispositivos que se utilizan hoy en día con redes, ¿no? De Internet. Insisto, aquí no intervienen los adultos, porque si interviene adulto es ciberacoso, ¿de acuerdo? Y las consecuencias son quizás un poquito más duras, no duras, porque en el colegio estás expuesto de forma constante, ¿no? Física. Pero sí que es cierto que buena parte de los casos de ciberbullying se generan también dentro de la escuela, ¿no? No siempre. Es muy posible que un bullying termine en ciberbullying, es muy probable, pero no es tan probable que un ciberbullying termine en bullying. Y lo que sí que es cierto es que hablaba de la no intervención de los adultos, pero es probable que la persona, el menor que inicia el ciberbullying, termine contactando o termine en contacto con adultos que sí tienen fines o intereses más sexuales, de exposición de fotografías o de contactos fuera de la red y demás. Es posible. Entonces, esta es la gravedad. Además, la viralidad que tienen y que tú te enteras mucho después de que ya todo está contaminado y además no sabes quién ha iniciado. O sea, la sensación de impotencia es horrible, porque ahí sí que no te puedes esconder. No vas al colegio y no te ven, pero no te puedes esconder. Puedes no encender el ordenador, claro. Pero ¿quién puede vivir hoy en día sin las redes sociales? Claro, y la intranquilidad de saber que no depende de ti y se puede viralizar en el sentido de que llegar a todas partes. Es que no sabes hasta qué punto ha llegado, ni siquiera qué es lo que se está diciendo, porque tú puedes ser consciente de una cosa, pero tú no puedes ser consciente de otro tipo de actos que estén llevando a cabo. Y en estos casos, ¿cómo puede actuar la víctima? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero, pedir ayuda, como siempre. Segundo, tratar de huir de esos medios en los que se sabe que está sufriendo el acoso. Por supuesto, no hacer presunciones, porque es muy fácil decir creo que es esta persona, pero no lo sabemos, hay que investigar, ¿vale? Y no actuar así de primeras, porque es muy fácil que nosotros nos sintamos mal y cojamos y arremetamos contra esas personas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al igual que en la vida exterior, hay netetiquetas, que es el comportamiento que hay en la cara que pone. No, es que me parece muy que es el comportamiento ético en la red. Entonces, protégete, número uno, identifica cómo está tu ordenador, si tienes programas espías o tienes algún troyano que están captando datos tuyos, y cambia todas las contraseñas que tienes de la red, mira a ver qué amigos tienes en las redes sociales, mira los códigos, por supuesto, que tienes de seguridad, mira lo que se está diciendo de ti en la red, porque no lo sabemos, pero hay un montón de programas que son gratuitos en la red que te dicen, son chivatos, y te dicen cada vez que se están hablando de ti, porque los comportamientos que se tienen para acosar son distintos, y el único límite está en la pericia del ciberacosador, ¿no? Y de la mala intención que pueda tener, del ingenio que pueda tener, y sobre todo reunir todas las pruebas, avisar que es un acto delictivo, y si no cesa,
por supuesto, denunciarlo. Claro, no, sin Ahora hay duda. muchísimo apoyo legal. Sin duda. Bueno, pues nada, pues ahí quedan todos estos asuntos. Sí que es cierto que te pones un poco en la piel, por ejemplo, de una chica, igual tiene 13 años, y en los chats comunes, en las redes sociales, en Facebook y demás, si la ponen fina, si la critican delante de los demás, tiene que ser muy duro, y efectivamente pues hay que actuar. Y hay que tener en cuenta no solamente este tipo de acoso escolar, sino también este otro tipo de ciberacoso, ciberbullying que se produce a través de los medios telemáticos, como decía Elena. Elena, como siempre, un placer. Un placer también para mí, y por favor, mucho ojo, tanto los padres como los profesores. Los profesores, por favor, que es evidente, se ve clarísimamente. Gracias, Elena. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego.